todos, sí. Buenos días, familia de Calvary Gateway en español. Un saludo a todos los que se conectan con nosotros a través de los medios. Sean bienvenidos y en esta mañana es importante nosotros saber en dónde estamos. Y donde estamos no es el lugar físico, sino estamos en la presencia de Dios. Él está aquí, Él es el que debe ser honrado. Los discípulos desde principio de siglo, ¿verdad? Cuando después que Jesucristo muere, nos enseña los domingos reunirse y adorar a Dios. Así que en esta mañana preparemos nuestros corazones para recibir de Él. Dice la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así que Él es merecedor de toda gloria en esta mañana. Y dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y espero que así sea, que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca. Y dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y en esta mañana alegrémonos, gocémonos, porque Él está aquí. Señor, y agradecemos este tiempo, oh Dios, en la cual tú nos permites estar aquí, delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás aquí en nuestros medios. Muévete, Señor, a todas las cosas que nosotros en esta mañana hagamos, que sea de tu agrado, Señor. Y tú seas exaltado y glorificado en todo lo que hacemos, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Buenos días, vamos a alabar al Señor, amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos a cantar una vez más. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Pueden tomar asiento si gustan. Y vamos a entrar en la presencia de Dios. Vamos a adorarle. Amén. Mi
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Cántelo una vez más. Un día Él regresará. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor, y al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi
No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que estoy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, corazón. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate
con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor, por vencer la cruz. Gracias porque nos amas, Señor. Nos has amado mucho y que tú sacrificaste, Señor, por nosotros. Gracias, Padre. Y te pedimos hoy en esta mañana, Señor, de que tú hables a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Adrián. Pueden tomar asiento y habrán sus boletines para hablar acerca de los anuncios. Recuerden los servicios de oración los miércoles. También el estudio de damas que va a estar llevándose a cabo este próximo jueves. Las damas están en segunda de Pedro, estudiando el libro de Pedro. Así que también estamos necesitando voluntarios para aquellos hermanos que quieran ayudarnos en el setup de aquí del lugar y también cuando acabemos el servicio. Y tenemos pendiente el servicio del hogar en casa de Roberto y Nancy. También oremos por el próximo tiempo de matrimonio y de pareja que habremos de tener en mayo. Bueno, y como último tengo el desayuno de damas, que esto se va a estar llevando a cabo el 25 de mayo. Va a estar la hermana Julie Adamo. Y siempre ustedes saben que es un desayuno, va a ser a las 10:45. Va a ser en la iglesia de Bellflower, de Calvary Baptist, Bellflower. Y entonces el costo del desayuno va a ser $15. Así que recuérdense, siempre hemos tenido problemas en el pasado con el cupo.
y las hermanas pues me lo dejan para lo último. Yo creía que eran los hombres que dejaban las cosas para lo último, pero también hay hermanas que lo dejan para lo último también, así que recuerden anotarse. Bueno, también quiero agradecerle a la iglesia el cariño que le ha mostrado a Claudia, ¿verdad?, en el fallecimiento de su padre en estos días, y al haber estado orando por Claudia y toda su familia, Adriana, Henry, Byron y todos los hermanos allá en Colombia. Así que algo que Pastor Martin y yo hemos querido hacer es que queremos ayudar con los gastos yo sé que ellos no, pero nada, es parte de nuestro amor como hermanos, ¿verdad? Y así que si quisieran ayudar en los gastos de viaje de Claudia y darle un cariño de parte de nosotros, Henry, tópate los oídos. Me vienen a mí, me traen alguna ofrenda especial que quieran, si no, tranquilo, sigan orando por la familia de Claudia en estos últimos días de los servicios fúnebres de don Jairo. Así que oremos, vamos a orar y vamos entonces también a orar por las ofrendas, pero también vamos a orar por la familia de Claudia. Así que, Señor, en esta mañana, oh Dios, te doy gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti. Y gracias por Adrián, Señor, y cómo nos deleite y nos bendice, Señor. Y también, oh Dios, quiero darte las gracias, Dios mío, por la fortaleza que le has provisto a Claudia y a Adriana, Señor, y a toda la familia, oh Dios, y gracias por la oportunidad de don Jairo haber aceptado a Jesucristo y haber pedido perdón. Señor, solamente tú haces esas cosas. Te ruego, oh Dios, que tú les des sabiduría a todos los hermanos para cerrar este capítulo, oh Dios mío, y seguir hacia adelante. Dale la fortaleza, Padre, y también bendice las ofrendas y los diezmos que habremos de recoger en esta mañana. Señor, lo hacemos con gratitud, lo hacemos sabiendo, Dios, que tú nos das todo lo que tenemos. Y de esta forma, oh Dios mío, permite que nosotros podamos dar con alegría, Señor amado, sabiendo que tú eres el proveedor de nuestra vida y tú no nos dejas huérfanos. Así que ve delante de nosotros, ve delante de este servicio y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No hay que anunciarlo, Pastor Martín va a estar trayendo la palabra. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad, del privilegio que el Señor nos da de poder ser el portador de su preciosa palabra en esta preciosa mañana. También queremos agradecer a Pastor Tito por cedernos el púlpito en esta mañana. Sé que quizás pueda sentirse un poco incómodo desde la tribuna, porque sabemos cuánto ama él enseñar la palabra de Dios. Así que, bueno, hoy le tocó. Esperamos pues que este mensaje sea de bendición. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de desarrollar un corto pensamiento, una corta enseñanza, a la cual le hemos titulado Retomando el Camino. Ahora bien, la semana pasada, Pastor Tito estuvo enseñando acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Y nosotros como cristianos sabemos o necesitamos saber que uno de los temas más importantes dentro del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Dijimos la semana pasada que la resurrección de Jesucristo es la columna vertebral del cristianismo. Es importante que nosotros entendamos que la tumba de esos grandes líderes religiosos como Abraham, Mahoma, como Confucio, como Buda,
en la tumba de cada uno de ellos aún yacen sus huesos. Mientras que la tumba de Jesucristo está vacía. ¿Por qué? Porque Él vive. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre y vive en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo que compartió Pastor Tito la semana pasada y que cautivó mi atención fue que la resurrección de Cristo, hermano, es la evidencia que demuestra que tu deuda, que mi deuda está pagada. Y eso nos debe dar esperanza a cada uno de nosotros. Porque después de la muerte física, hermanos, seremos resucitados juntamente con Cristo. A través de los tiempos, Satanás siempre ha querido desvirtuar, Satanás ha querido tergiversar, Satanás ha querido desmentir la resurrección de Cristo. Y algunas de las teorías o algunos de los argumentos que se han hecho a través de los tiempos son las siguientes. Una teoría es que la persona que crucificaron no fue Jesús, sino su hermano gemelo. La segunda teoría, Jesús no murió en la cruz, simplemente se desmayó. Tercera teoría, sus discípulos robaron su cuerpo. Otra teoría es que las mujeres que entraron a la tumba, entraron a una tumba equivocada. Y por último, las personas que vieron a Jesús tuvieron alucinaciones. Recuerde que más de 500 personas vieron a Jesús. Cada uno de estos argumentos se cayeron por su propio peso. Y si usted es de esas personas que le gusta estudiar, que le gusta escudriñar, leer, yo le invito a que se lea el libro Una evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Excelente libro. Y ahí usted va a poder verificar cómo cada una de estas teorías, cada uno de estos argumentos fueron refutados. Ahora bien, como cristianos es imperativo entender y creer que Cristo resucitó. De lo contrario, todo lo que Pastor Tito y mi persona y algunos hermanos que invitamos aquí a enseñar, todo y cada uno de ellos, cada predicación sería simplemente palabrería. Igualmente, estos grandes predicadores de la historia, Spurgeon, Billy Graham y todos ellos, todo lo que ellos predicaron sería simplemente palabrería. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14, dice: si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación, en vana es nuestra fe. Hermanos, yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana y presta atención a lo que te voy a decir. Si tú no crees, óigase bien, si tú no crees con todo tu corazón que Cristo fue resucitado entre los muertos, déjame decirte algo en esta mañana. Estás en el lugar equivocado. Ahora bien, teniendo todo esto en mente, vamos a continuar estudiando ese precioso capítulo 24 que Pastor Tito comenzó la semana pasada. Pastor Tito enseñó del capítulo 1 al capítulo 12. Nosotros en esta mañana vamos a enseñar del capítulo 15 al capítulo 35. Voy a leer la traducción Dios habla hoy. Me parece que es una traducción que es un poquito más entendible, mas sin embargo no difiere mucho con la que la mayoría de nosotros tenemos. Usamos usualmente Reina Valera 1960. Así que abran sus Biblias, por favor,
Los invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 24 del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas. Verso 13 al 35, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaba y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Les dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, qué falto de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaba sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Gracias por tu preciosa palabra, mi Dios. Te pido, mi Dios mío, que tú no solo abras nuestra mente, abre nuestro corazón, mi Dios mío, para que esta palabra, Padre, que se va a explicar hoy, mi Dios mío, no solo, Padre, quede sembrada en nuestra mente, sino pueda quedar sembrada en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra, mi Dios mío. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, yo sé que la mayoría de ustedes han leído, han estudiado, han escudriñado este texto bíblico más de una vez. Pero eso es lo lindo y lo maravilloso de la palabra de Dios, que cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú abres la palabra de Dios, te habla de una manera diferente, te habla de una manera especial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado que todos los caminos conducen a Roma? Creo que todos hemos escuchado ese refrán, ¿cierto?
Pero qué lindo es poder saber que solo un camino conduce a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, en el pasaje que acabamos de leer, vemos a dos hombres caminando tristemente y hablando acerca del último acontecimiento que había pasado en Jerusalén. Jesús, su maestro, había sido crucificado y su tumba estaba vacía. Según algunas de las mujeres que habían ido a visitar esa tumba. Yo me imagino que aquellos dos hombres habían perdido su fe, habían perdido toda esperanza, estaban desconsolados, estaban tristes, habían perdido el camino espiritual o su camino espiritual. Dice la palabra de Dios que Jesús va al encuentro y después de ese encuentro, esos hombres retoman el verdadero camino. En este pasaje, hermano, vamos a ver varias enseñanzas, varias aplicaciones a nuestra vida. Y el deseo de mi corazón es que podamos entender cada una de estas aplicaciones, cada una de estas enseñanzas. Voy a volver a leer el texto bíblico desde el verso 13 al 16 de Lucas 24. Dice, el verso 13 dice, aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Si tú tienes la Reina Valera, allí aparece que son 60 estadios. Entonces, la traducción Dios ha hablado y te da como un poquito más entendimiento para nuestros días. Quizás para ellos le era más fácil, para esos tiempos, 60 estadios, ellos sabían esa medida de longitud, a diferencia para nosotros en estos tiempos. Entonces, la traducción Dios habla y dice que eran 11 kilómetros, es decir, 7 millas. Ahora, el verso 14 dice, iban hablando de todo lo que había pasado. Verso 15, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Quiero que preste atención a lo siguiente. Estos dos hombres eran discípulos de Jesús. Quizás no era uno de los principales, uno de los 12 discípulos. Pero algunos comentaristas sugieren que estos dos discípulos hacían parte de aquellos 70 discípulos que fueron enviados de 2 en 2 para llevar las buenas nuevas. Y si usted está tomando nota, esa historia la va a encontrar en Lucas 10, verso 1 al 4. Simplemente a manera de información lo puede anotar. Recordemos además que un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquella persona que sigue las pisadas, sigue las enseñanzas de su maestro. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un maestro por excelencia. Y su nombre es Jesús. Si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un aprendiz de Jesús, hermano, necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas estudiar la palabra de Dios. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de enseñar, siempre me gusta hacer preguntas. Y la primera pregunta en esta mañana que me gustaría hacerte sería, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Sería una buena pregunta en la cual meditemos en esta mañana. Quizás algunos la última vez que leyeron la Biblia fue la semana pasada.
o algunos hace 6 meses. Me encanta cuando cada miércoles nos reunimos a estudiar, a orar, a interceder por las necesidades del cuerpo de Cristo. Allí el Señor ha puesto en el corazón de Pastor Tito tener un devocional donde estudiamos, donde escudriñamos la palabra de Dios. Igualmente las damitas, cada 2 jueves al mes, ellas se reúnen para estudiar la palabra de Dios. En estos momentos están estudiando 1 y 2 de Pedro. Y qué lindo poder estudiar la palabra de Dios. ¿Soy yo realmente un discípulo de Cristo? ¿O simplemente soy un seguidor? Hay mucha diferencia entre ser un discípulo de Cristo y un seguidor de Cristo. Recuerde, si usted quiere ser un discípulo de Cristo, es necesario que estudiemos su palabra. Mire lo que Jesús le decía a los fariseos de la época, a los judíos de la época, y nos los dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Si gusta, vaya al Evangelio de Juan capítulo 9, Juan capítulo 5, verso 39. Mire lo que nos dice la Escritura, o le dice Jesús a los judíos de la época y nos lo dice a nosotros en este día. Nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Familia, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano, es imperativo. Tenemos que leer, tenemos que estudiar la palabra de Dios. En estos primeros versículos vemos que mientras ellos iban caminando, Jesús es quien se acerca a ellos. Y yo quiero decirles algo en esta mañana, y es que Jesús es quien siempre toma la iniciativa para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros buscamos a Dios por iniciativa propia. La Biblia nos enseña en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Es Dios siempre que va a nuestro encuentro. Si tú estás aquí y piensas que estás aquí porque tú decidiste estar aquí, es un error. Tú estás aquí porque Dios así lo quiso, así lo dispuso. Él quiere que tú estés aquí en esta mañana. Él quiso que tú escucharas este mensaje en esta preciosa mañana. Nosotros no buscamos a Dios por iniciativa propia. La Biblia nos enseña en la primera carta de Juan capítulo 4, verso 19, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él siempre toma la iniciativa. Sabemos que el deseo de Dios es que nadie, hermanos, nadie se pierda, sino que todos, cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Y por esa razón, Él no ha venido aún por su iglesia. Yo solo que pienses, voy a leer un versículo bíblico, pero quiero que piense, medite en este versículo. Yo sé que va a cambiar la perspectiva de cada uno de nosotros. Vaya a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 7.
Mire lo que dice la palabra, pero yo quiero que usted medite en esta palabra. Dice, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Jesús se despojó a sí mismo. Imagínense ese cuadro precioso. Jesús se despojó a sí mismo para caminar con estos dos discípulos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús camina diariamente con nosotros. Aunque tanto tú como yo, siendo inmerecedores de su amor, Él lo hizo y lo hace diariamente porque nos ama. Tú y yo, y aquellas personas que nos están viendo quizás a través de las redes sociales, estábamos predestinados a ir al infierno. Pero ¿sabe qué? Su gracia nos alcanzó. Y por su gracia, por su preciosa gracia, estamos aquí y tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos en el texto bíblico que leímos, Lucas 24, del versículo 3 al 16, vemos a Jesús, Dios hecho hombre, caminando con sus dos discípulos, queriendo llamar su atención. Yo podría imaginarme a Jesús, bueno, a veces nos imaginamos cosas, pero Jesús preocupado porque estos dos hombres iban en una dirección equivocada. De la misma manera, Jesús camina diariamente con nosotros. Hermanos, tú y yo no estamos solos. Jesús nos dejó a su precioso Espíritu Santo para que camine al lado nuestro, para que esté dentro de nosotros y para que esté sobre nosotros. Dice el texto que los dos discípulos no reconocieron a Jesús. Particularmente pienso que Jesús no se les reveló inmediatamente porque Él quería cautivar sus corazones. Y quizás la emoción de al verlo a Él podría ser una distracción para estos dos discípulos. Jesús quería su total atención. Y Jesús quería su total atención porque lo que Él tenía que recordarle o tenía que decirle iba a cambiar totalmente o radicalmente la vida de estos dos discípulos. Hermanos, muchas veces nuestras emociones, tales como la tristeza, la amargura, el enojo, la impaciencia, la codicia, la falta de perdón, los malos recuerdos, nos desvían del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros. Y recordemos algo, los planes de Dios siempre son planes de bien. Y no porque lo diga yo, no porque lo diga Pastor Tito, sino porque lo dice la palabra de Dios. Los planes de bien son planes, los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Ahora bien, continuemos con los versículos siguientes del texto guía y descubramos otras enseñanzas que el Señor nos pudiese dar en estos versículos bíblicos. Lucas 24, del 17 al 24. Dice, verso 17, Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofa, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó, ¿qué ha pasado?
le dijeron, los de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y los crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero Jesús no le vieron. En estos versículos bíblicos vemos a Jesús interactuando con ellos. Leemos en el texto que el evangelista Lucas solo da el nombre, si se dan cuenta, solo da el nombre de uno de estos 2 discípulos. Su nombre era Cleofas. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué solo da el nombre de un solo discípulo? ¿Sabes por qué? Porque quizás el otro discípulo eres tú, soy yo. Quizás los afanes de la vida, los conflictos en el hogar, los conflictos en la familia, en el trabajo, incluso los conflictos en la propia iglesia te han desviado del camino. Estás desanimado, estás desanimada, estás a punto de tirar la toalla. Y déjame decirte algo en esta mañana. El Señor aún no ha terminado contigo. Tú que me estás escuchando a través de Facebook, el Señor aún no ha terminado contigo. Él quiere llamar tu atención, Él quiere llamar nuestra atención de la misma manera como llamó la atención de estos 2 discípulos. Recuerda, quizás el otro discípulo eras tú. Quiero que pienses en eso. Ahora bien, volviendo al texto, es interesante que hace un par de domingos Pastor Tito estuvo enseñando acerca de la entrada triunfal de Jesús al templo en Jerusalén. Y recuerdan que allí todo era alegría, allí todo era felicidad, todo era gozo, aleluya. Estaban sus discípulos, estaba una muchedumbre diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y recuerde algo, ese título de Hijo de David tenía una connotación muy importante, tenía una connotación bastante grande, bastante singular para los israelitas, porque ese título significaba o hacía referencia al Mesías. Y vemos en los versículos que leímos que sus discípulos solo hacen referencia a Jesús como un profeta poderoso en palabras, en hecho. Pero hace 2 domingos que decían, aleluya, el Hijo de David. ¿Tú sabes que los musulmanes creen que Jesús es un profeta? De hecho, en el Corán, en el libro sagrado del Islam, se nombra a Jesús como profeta. Para ti, ¿quién es Jesús? Voy a repetir la pregunta, quizás lo dije muy bajito. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Jesús para mí? Algunos de nosotros nos parecemos mucho a estos 2 discípulos. Cuando Dios responde nuestras peticiones,
en base a los deseos nuestros, todo es aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Pero cuando Dios responde a su voluntad y no a nuestros deseos, nos deprimimos, nos desanimamos, dejamos de ir a la iglesia. Yo recuerdo que en una oportunidad un joven me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque le pedí muchas veces a Dios algo y nunca me lo dio. Y así nos pasa a muchos de nosotros. A veces queremos condicionar a Dios o lo buscamos por lo que Él nos pueda dar y no por lo que Él es o quién es Él. Este par de discípulos tenían unas expectativas totalmente diferentes acerca de Jesús. Ellos pensaban que Jesús era quien los iba a libertar del yugo de los romanos. Y lo que ellos no entendían era que Jesús, hermano, vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado. Y te pregunto, ¿cuál fue tu expectativa al venir aquí en esta mañana? O, mejor dicho, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué fue o qué es aquello que te motivó a venir al servicio de hoy? Piensa. ¿Qué me ha motivado a mí a venir en el día de hoy a Calvary Gateway? Algunos vienen porque vienen por el hermano, por la hermana, por ver al pastor. Pero eso no debe ser, aunque es interesante tener coinonía, tenemos que tener coinonía entre los hermanos. Pero lo más importante o la razón principal por la que estamos aquí en esta mañana es para adorar al único Dios real y verdadero. Y para conocerlo más a Él a través de su preciosa palabra. Veamos otras enseñanzas u otras aplicaciones para nuestras vidas en los versículos siguientes. Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. Hoy vamos a tener Santa Cena, así que prepare no solo su mente, prepare también su corazón. Amén. Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27 dice, entonces Jesús le dijo, qué falto de comprensión son ustedes y qué lento para creer todo lo que dijeron los profetas. Me encanta también como dice la traducción de Reina Valera 1960, dice, oh insensatos y tardos de corazón. Es como más fuerte, aquí como que lo suaviza un poquito más, dice, qué falto de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por los libros de los profetas. Ahora bien, en estos 3 versículos vemos que Jesús amonesta a estos 2 discípulos, pero con la única razón de redirigirlos hacia Él. Hermano, Dios no da a nadie por perdido. Una vez más, Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Su obra sigue
hasta que alcancemos la estatura, el tamaño del varón perfecto. Vemos en estos versículos que el Señor le da un curso completo del Antiguo Testamento a sus discípulos, a estos dos discípulos, desde Génesis hasta los profetas menores, con el fin de recordarles que Él era y que Él es el tan anhelado Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Y que por eso Él tuvo que sufrir. Hermano, presta atención. El Antiguo Testamento es la sombra que habría de venir del Nuevo Testamento. Para que tú y yo pudiésemos entender el Nuevo Testamento nos es necesario entender primero el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para poder comprender el plan de redención de Dios, el cual fue que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, para que pudiésemos tener vida eterna. Para nosotros poder entender ese sacrificio, tenemos que entender el sacrificio del Antiguo Testamento. Un hermano en una oportunidad hace un par de meses, hermano al que quiero mucho, estimo mucho y es de mucha bendición para mi vida, me dijo: pastor, ¿usted por qué enseña mucho acerca del Antiguo Testamento? Y estas mismas palabras se las dije. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Ahora bien, volviendo al tema, en estos versículos vemos a Jesús recordándoles a sus discípulos lo que Él ya les había enseñado tiempos atrás. Así que hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes a que lean la palabra, lean la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y si quieres, hermano, conocer el corazón de Dios, necesitamos definitivamente leer, estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, continuando con los siguientes versículos del tema bíblico, en Lucas 24, si gusta abra sus Biblias, continuemos leyendo Lucas 24, versos 28 al 32. Veamos qué otras aplicaciones, qué otras enseñanzas tenemos para cada uno de nosotros en esta mañana. El verso 28 dice: al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermanos, me encanta cómo la palabra de Dios hace eco en los corazones de aquellos que la escuchan y la atesoran. Los dos discípulos escucharon a Jesús durante su camino a Emaús y no lo dejaron ir. Hermano, cuando uno escudriña, cuando uno lee la palabra de Dios, quiere conocer más y más y más de ella. Yo podría imaginarme a estos dos discípulos escuchando atentamente, con ganas de que Jesús le hablara más y más de la palabra. La palabra de Dios, hermanos, hace un efecto especial en nuestros corazones. Por eso nosotros aquí en Calvary Gateway tratamos de enseñar a la luz de la palabra.
no en filosofía, no en pensamiento, no en emociones, sino la palabra. Y la palabra de Dios tiene el poder, hermano, de transformar corazones, de renovar corazones, de quebrantar corazones. Cuando Jesús le habla a estos dos discípulos de la palabra, dice la palabra aquí que el corazón de ellos ardía. Y mire lo que dice la palabra, la Biblia en Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra cortando el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Bueno, la palabra de Dios también es como fuego, es como un martillo que quebranta la piedra. Y muchas veces nuestro corazón está tan endurecido, que solo la palabra de Dios puede quebrantarlo. Hermanos, yo los exhorto, yo los invito a que lean la palabra de Dios. Yo sé que van a venir cambios a su vida. Quisiera compartirles más que todo, no tanto un testimonio, sino un consejo para cada uno de ustedes en la mañana, el que lo quiera tomar. Cada día trato de postear un versículo bíblico en Facebook. Desde un tiempo, hace unos años para acá, pero antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque me levantaba, oraba, me bañaba y para el trabajo. Pero un día decidí levantarme 15 minutos antes, y en esos 15 minutos leo un versículo, un capítulo, medito en él y comparto un versículo. Son 15 minutos. Quizás al comienzo es difícil, pero si lo hace, yo sé que va a ser de bendición. Pensaba hacerlo en las noches, pero qué va, el cansancio me ganaba. Cerraba mis ojos y quedaba dormido, con la Biblia a un lado. Pero si tú lo puedes hacer, hazlo. Yo sé que va a ser de bendición. 15 minutos nada más. Hermano, es imperativo que como discípulos de Cristo necesitamos leer, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Vemos, además, en estos versículos del texto guía, vemos que Jesús es un caballero. Dice la palabra de Dios aquí que los discípulos invitan a Jesús a entrar para que Él cene con ellos. Y me pregunto, ¿has invitado a Jesús a entrar a tu corazón? Recuerda, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en esta mañana el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Pero está en ti de que tú abras tu corazón y permitas que Él entre y cene contigo, o sencillamente lo rechaces y cierres la puerta de tu corazón. Está en ti. Tú eres el único o la única persona que puede tomar esa decisión. Y si no lo has recibido, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no lo has recibido en tu corazón, yo te aconsejo que no salgas de este lugar sin hacerlo. Será la mejor decisión que tú puedas hacer en este día. Tu vida va a ser un cambio radical. Yo sé que la mayoría que estamos aquí, solo piense.
Solo piensen cómo era tu vida antes de conocer a Jesús y cómo es tu vida ahora después de haberlo conocido. Piensa en eso. Ha habido un cambio en tu vida. Tuvo que haber un cambio en tu vida. Si no un cambio de 180 grados, pero para allá vamos. Quizás unos 100, unos 120 grados, pero vamos hasta los 180. Amén. Ya para terminar, veamos otras enseñanzas o aplicaciones en los versículos 33 al 35 del texto guía. Versos 33 al 35 de Lucas capítulo 24. Dice, verso 33, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que había pasado en el camino, les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Ahora bien, en estos versículos finales del texto guía, vemos la reacción que causó a esos dos discípulos la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino el encuentro que ellos tuvieron con el Cristo resucitado. La palabra y la resurrección de Cristo cambió radicalmente la vida, las expectativas de estos dos discípulos. La Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, dice la palabra de Dios en Efesios 1:13 que somos sellados con su Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios también que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Hay un cambio. La palabra de Dios hace un cambio. Cuando Dios, Jesús, le habla a estos dos discípulos, la primera reacción de ellos fue que al día siguiente salieron hacia Jerusalén a compartir las buenas noticias con las demás personas. Y ese mismo efecto lo vamos a experimentar cada uno de nosotros cuando recibimos, cuando atesoramos la palabra. El hecho de querer compartir esas buenas noticias con las demás. Esa es la reacción que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando somos reavivados por la palabra. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida el hecho de compartir las buenas nuevas con otras personas? ¿Has experimentado ese gozo? ¿O lo experimentaste en un tiempo, pero ya no lo has vuelto a experimentar? Piensa en eso, medita en eso. Jesús hace que estos dos discípulos retomen el camino. Si se dan cuenta, estos dos discípulos salían de Jerusalén hacia Emaús. Pero Jesús, a través de la palabra, a través que ellos vieron, experimentaron la resurrección de Jesucristo, Jesús hace que ellos regresen y retomen el camino nuevamente hacia Jerusalén. Y me pregunto, o te preguntas, ¿por qué Jesús hace que regresen nuevamente a Jerusalén? La respuesta está en que Jesús le había dicho a los discípulos que allí ellos iban a esperar la promesa del Espíritu Santo. Si gusta, vaya conmigo, en el mismo capítulo 24, vaya conmigo a unos versículos posteriores, al versículo 49. Lucas 24:49, vamos a adelantar rapidito.
Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de ¿dónde? Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Igualmente en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, mire lo que dice, le dice Jesús a sus discípulos. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Hermano, quizás has venido a este lugar y has perdido tu rumbo. Has perdido tu camino espiritual. Estás desanimado, estás desanimada. Ya nada te hace sentir ese gozo que sentías tiempos atrás. Necesitas retomar el camino. Necesitas volver a ese primer amor. Vuelve a ese lugar donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto y en donde Dios te ha dado promesas, de la misma manera como se las dio a sus discípulos. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestro orgullo no nos deja volver al lugar donde Dios quiere que estemos. Si sientes que te has alejado de su camino, no te vayas de este lugar sin antes haberte reconciliado con el Señor. Retoma el camino. El Señor aún no ha terminado contigo. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Que el Señor haya hablado a tu vida en esa mañana. Allí donde estás, inclina tu rostro. Prepara tu corazón para recibir la Santa Cena. Allí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, cuán grande, cuán maravilloso, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque así como me diste este mensaje, así lo di, mi Dios. Solo te suplico, mi Dios, te imploro. Yo sé que tu palabra nunca, nunca va a regresar vacía, mi Dios. Te ruego que este mensaje, esta palabra, mi Dios mío, haga ecos en el corazón de aquellos, mi Dios mío, que quizás, Padre, lo necesitas, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, mi Dios mío. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades, mi Dios mío. Quizás en este lugar hayan hermanos que estén desanimados, mi Dios mío, que quizás están caminando a un camino diferente, mi Dios mío. Yo te ruego, Padre bendito, que tú en tu inmensa gracia, Padre, los llames, mi Dios mío, para que ellos puedan retomar el camino, mi Dios. Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias, mi Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Cántalo una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tu división y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el príncipe
principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Era el tiempo de la Pascua, donde Jesús sabía que era cuestión de horas él haber sido crucificado, y le decía a sus discípulos: cuánto he deseado este momento. Jesucristo en la muerte no fue casualidad, no fue que no fue víctima. Él lo tenía ya en su mente desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sabía ese momento y le decía a sus discípulos: cuánto yo he deseado estar en este lugar con ustedes, donde habremos de tomar la Pascua y no la habremos de volver a tomar hasta el reino de Dios. Para Jesucristo esto era algo bien especial, y debe serlo para cada uno de nosotros, donde recordamos lo que ocurrió allí en la cruz. Jesucristo anhela eso. El hecho de nosotros vivir en ese momento es algo especial. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, que recordamos ese evento, esa ternura de parte de Dios. Ese amor por nosotros, el que Él entrega su cuerpo para beneficio de nosotros. El Padre lo sabía, Él lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía. Y en esta mañana es importante nosotros también saberlo, lo que significa esto, lo que significa la Santa Cena, lo que significa la comunión, porque ha sido el deseo de Jesucristo. Hacer esto en memoria de mí. ¿En memoria de qué? En memoria de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En memoria de lo que habrá de ocurrir en nuestras vidas. El ser transformados, el ser guiados, el ser... ¿Cuánto los caminantes de Maús hubieran querido estar allí con Jesucristo? Y en esta mañana nosotros tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor. Señor, y así levantando el cuerpo, Señor, en esta mañana agradecemos, Dios, tu sacrificio, Dios. Perdónanos cuando hay veces que no lo entendemos. Perdónanos cuando hay veces que nosotros subestimamos todo esto. Perdónanos, oh Dios, cuando no tenemos claridad, pensamos que esto es un evento religioso y desconocemos la profundidad de este evento, el hecho de participar contigo, Señor, y recordarnos, oh Dios mío, ese tiempo que tú tuviste con los discípulos allí, pensando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, oh Dios, permite que nosotros recordemos este evento, y gracias por tu cuerpo que fue inmolado por cada uno de nosotros. Participemos del pan. Jesucristo delante de sus discípulos levanta la copa y les dice a ellos: esta copa
lo que representa la sangre de Dios, del Hijo de Dios, que es entregado que es derramado por cada uno de vosotros, de vuestros pecados, de vuestra maldad. De nuestras rebeldías. Allí donde la Biblia nos enseña que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Jesús estaba tomando el lugar del Cordero para que nosotros no tuviésemos que hacer este sacrificio más, porque Él era el Cordero de Dios, el que habría de quitar el pecado del mundo. Y nosotros subestimamos esto y no entendemos claramente lo que significa esto. Así que en esta mañana honrémoslo, sabiendo lo que esto significa. Es la sangre de Jesucristo que derramó para perdón de nuestros pecados y quitarnos la condenación de la muerte. Tomemos el fruto de la vid. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de participar de tu cena, Señor, y permite que siempre la recordemos, que siempre esté presente en nuestra vida, Señor, y que nunca subestimemos este evento de la última cena con tus discípulos y con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí una más. Bueno, vamos a seguir en este día alabando al Señor durante el día. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Una vez más, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí.
te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Así que Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Permite que esta semana sea una semana especial, la cual tú te sigas revelando en nuestra vida y nosotros andemos, oh Dios, conforme a lo que escuchamos en esta mañana, leyendo tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor, meditando en ella, Señor. Y llévanos a nuestros hogares, sé con Claudia y Adriana allá en Colombia, Señor, y dale sabiduría en todos estos eventos que habrán de llevarse a cabo, Señor. Gracias una vez más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No se olviden aquellos hermanos que quieran ayudarnos con algún se comunican conmigo para la